Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Contaduría y Administración, Campus 1, Licenciatura en Sistemas Computacionales. Materia: Teoría Matemática de la Computación. Profesor Carlos Felipe Esquivel Gordillo. Integrantes: José de Jesús Mayorga Osorio, Carlos Alberto García Gómez, Carlos Alberto León Chanona y Manuel Vázquez Arizmendi. Presentamos Lenguajes a través del tiempo. (1957) Fortran es un lenguaje de programación que está orientado y adaptado para aplicaciones numéricas y computación científica. Es el lenguaje más antiguo y aún es usado en las industrias automotriz, aeronáutica, entidades gubernamentales y de investigación. En sus características, es un lenguaje de alto nivel, potencia en cálculos matemáticos, fue diseñada teniendo en cuenta el uso de la tarjeta perforada de 80 columnas. Desempeña tareas de computación numérica de alto rendimiento. Es posible usar almacenamiento dinámico. Los módulos permiten hacer una programación en un estilo orientado a objetos. Se puede definir a un significado propio para operadores. 1959. COBOL. Es el lenguaje orientado a los negocios comunes, diseñado para el desarrollo de negocios, por lo general orientada a archivos y aplicaciones. Ha sido el lenguaje de programación dominante en la informática empresarial, gracias a la capacidad de manejar ficheros grandes. Características: las estructuras lógicas de control están disponibles, lo que hace que sea más fácil de leer y modificar. Lenguaje de alto nivel: más sencillo de entender y gestionar que sus antecesores. No existen punteros, es universal y es fácil de interpretar. (1964) BASIC. Es un lenguaje de programación dirigido en especial a principiantes. Este lenguaje no tiene un propósito determinado, es decir, se podía usar en cualquier proyecto ya que permitía tener características avanzadas y ser interactivo al mismo tiempo. Sus características: es un lenguaje de alto nivel, fácil de interpretar por los usuarios. Cuentan con una biblioteca que se encuentra incorporada en los procedimientos. Dentro del flujo de procedimiento se pueden realizar retorno al inicio o empezar desde otro lugar. Solo reconocía datos numéricos y las cadenas de caracteres. Se puede crear juegos, aplicaciones para móviles o para red que tengan protocolos de HTTP, DNS, FTP o CMTP. (1969) Lenguaje C. Es un lenguaje de programación con el cual se desarrollan tanto aplicaciones como sistemas operativos, a la vez que forma la base de otros lenguajes más actuales, como Java, C++ o C#. Características: programación de nivel medio, beneficiándose
de las ventajas de la programación de alto y bajo nivel. No depende del hardware, por lo que se puede migrar a otros sistemas. No es un lenguaje para una tarea específica. Tiene control absoluto de todo lo que sucede en el ordenador. Los programas son producidos de forma rápida y son bastante potentes. (1970) Pascal. Este lenguaje fue diseñado para promover un método disciplinado y elegante a la hora de programar, además de que era un lenguaje orientado para cualquier tipo de ordenador o computadora. En sus características, es un lenguaje de alto nivel. Su uso obliga al desarrollo de programas bien organizados, escritos con claridad y relativamente libres de errores. Es un lenguaje considerado pseudocódigo, por lo que ofrece explicaciones comprensibles directamente con código. Posee claridad, legibilidad y eficacia. Tiene gran precisión en el cálculo. El tipo de dato de todas las variables debe ser declarado previamente para que su uso quede habilitado. 1983. C++. Proviene de la extensión del lenguaje C para que pudiese manipular objetos. Características. Lenguaje de alto nivel. Sintaxis heredada del lenguaje C. Tiene un estándar ISO conocido como ANSI C++. Programación orientada a objetos, lo que comúnmente se puede encontrar por PO. Sobrecarga de operadores. Soporta expresiones lambda, también llamada funciones anónimas. Control de excepciones. Posee una biblioteca estándar. En 1987, quinta generación. Perl. Es un lenguaje pensado para la manipulación de cadenas, caracteres, archivos y procesos. Esta manipulación se ve amplificada por el importante número de operadores a disposición del usuario. Características. Es un lenguaje de alto nivel, es eficiente a la hora de tratar un gran volumen de datos. Puede usarse para el desarrollo web, pero también en entornos de la administración en sistemas. Es multiplataforma, no se tiene que trabajar con punteros, maneja estructuras de datos básica, permite la programación orientada a objetos y tiene 3 tipos de datos: los escalares, las listas y los hashes. (1991) Python. Es ampliamente utilizado por empresas de todo el mundo para construir aplicaciones web, analizar datos, automatizar operaciones y crear aplicaciones empresariales fiables y escalables. Además de ser uno de los lenguajes más potentes que hay actualmente gracias a su simplicidad. Características. Lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje de propósito general. Es un lenguaje interpretado. Es multiparadigma y multiplataforma. La variable se adapta a lo que escribimos cuando se ejecuta en el programa. Es un lenguaje orientado a objetos. 1993, sexta generación, Ruby. Es considerado un lenguaje flexible ya que permite a sus usuarios alterarlo libremente, además de que las partes esenciales de Ruby pueden ser quitadas o redefinidas a placer. Características. Lenguaje de alto nivel,
se puede agregar funcionalidad a partes ya existentes. Ruby intenta no restringir al desarrollador. Los operadores son simples, conveniencias sintácticas para los métodos. Tiene intencional herencia simple. Incorpora el concepto de módulos, que son colecciones de métodos. Es orientado a objetos, donde todo es un objeto que tiene una serie de propiedades que pueden alterarse. (1995) Sexta generación. PHP, Java, JavaScript. Es un lenguaje de programación destinado a desarrollar aplicaciones para la web y crear páginas web, favoreciendo la conexión entre servidores y la interfaz de usuario. Características: gran extensión de documentación, permite la programación orientada a objetos, tiene módulos externos para mejorar la aplicación web, es totalmente libre y multiplataforma. Java. Características: es simple y seguro. Es de arquitectura neutral. Proporciona las librerías y herramientas para que los programas puedan ser distribuidos. El intérprete puede ejecutar directamente el código objeto. JavaScript. Características: lenguaje orientado a objetos. No es necesario especificar el tipo de dato al declarar una variable. Utiliza un intérprete que permite convertir las líneas de código en el lenguaje de la máquina. Posee un amplio repertorio de librerías. (1999) C#. Es una evolución que Microsoft realizó de este lenguaje, tomando lo mejor de los lenguajes C y C++, y ha continuado añadiéndole funcionalidades, tomando de otros lenguajes como Java algo de su sintaxis evolucionada. Características: lenguaje de alto nivel, orientado a objetos para toda la plataforma .NET, elimina gran cantidad de elementos que son innecesarios. Incorpora de forma automática e intuitiva en su lenguaje elementos muy útiles para el desarrollo de aplicaciones. Incorpora mecanismos para asegurar que los accesos a tipos de datos se lleven a cabo de forma correcta. Todos los datos que obtenemos al programar C# se guardan en la base para que se puedan volver a utilizar posteriormente. (2005) Sexta generación. ROR. Es un framework de aplicaciones web de código abierto, escrito en el lenguaje de programación Ruby, siguiendo el paradigma del patrón modelo de vista controlador MVC. Características: lenguaje de alto nivel. Es un proyecto de código abierto. Puedes crear aplicaciones para Web 2.0. Es independiente de la base de datos. Los objetos creados se guardan en la base de datos. Desarrollo ágil. La mayoría de procesos se crea en el framework actualmente. Rails crea tests simples automatizados.